Te asediaban los mensajes de que Trump había salido victorioso esta pasada semana en algunos estados clave donde se estaba rebatiendo la victoria y con un total de 312 escaños. Lo particular es que el voto ha sido un número prácticamente igual al que se obtuvo hace 4 años. Sin embargo, pues Kamala Harris ha perdido cerca de 10 millones de votos, porque hay gente que no ha ido a votar o porque se han pasado al otro lado, con una campaña cortísima que ha podido hacer ella, porque se relevó de Biden hace como aproximadamente 3 meses, y bueno, con algo que ha llamado bastante la atención, que han sido los afroamericanos y latinos, en especial los latinos, se han movido hacia Trump desde 2016, que ha sido uno de los puntos clave. Hemos obtenido bastantes datos que tenían que ver, pues efectivamente, con la comunidad latina, pero Nerea, tenemos una invitada sobre el terreno que considerábamos que era mucho más apropiada para poder tratar estos temas. Sí, bueno, lo más llamativo antes de presentar a nuestra invitada, claro, lo más llamativo es que se esperaba que con la agresividad, la hostilidad hacia la comunidad migrante que tenía Trump, con la amenaza de la deportación más grande de la historia, que ahora hablaremos de ella, con la amenaza hacia incluso la población de segunda generación, los hombres jóvenes latinos le han votado en masa. Y yo aquí, Inés, la verdad es que creo que estamos confundiendo un poco demoscopia y autopercepción, que a veces demoscopia y autopercepción no coinciden, que si a veces lo que la demoscopia cuenta como hombre latino, a lo mejor es alguien que ya no se autopercibe como parte de la comunidad latina y ahora es alguien que quiere ser estadounidense de pleno derecho. Es un poco el efecto defiendo a Amancio Ortega, que dona 100 millones para la Dana, pero defrauda 600, claro, exacto, porque me creo España, que estoy más cerca del... Bueno, y haciendo ingeniería fiscal, porque creo que estoy más cerca del equipo de Amancio que del equipo de la gente que disfruta de los impuestos. O sea, creo que ha habido un tema de autopercepción ahí raro y que lo que se contaba como latino, pues no se autoconsideran latinos. Vamos ya con la invitada. Antes de presentarla, también por añadir un par de datos, me imagino que también te habrá llegado que Trump ha contado con unos apoyos que sí que son clave, que precisamente trataremos con la invitada, pero claro, son las figuras más ricas del mundo. Básicamente, una conservadora llamada Miriam Adelson y el multimillonario tecnológico, querida, que tú bien conocerás como Elon Musk, efectivamente, el cual, bueno, pues ya ha dicho que va a hacer una reforma drástica del gobierno. Le han dado un departamento de eficiencia gubernamental que veremos a ver en qué consiste. Sencillamente quiere simplificar el enorme desperdicio y fraude, veremos cómo. En sus propias palabras. Y Miriam Adelson es esta tipa, por si acaso se nos escapa, pero bueno, que es intensamente pro-Israel, rabiosamente partidista y ferozmente belicista, así descrita por ella misma. O sea, que tú imagínate, si esa es tu bio de Tinder, lo que te puedes encontrar en la cama, querida. Bueno, un horror. Vamos ya con nuestra invitada, Paola Nagovich, periodista en Nueva York, coordina la edición en inglés del País y forma parte del equipo fundador del País USA. En 2022 fue Premio Ortega y Gasset de Periodismo por una investigación sobre la pederastia en la Iglesia española. ¿Cómo estás, Paola? Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación. Paola, lo primero, ¿cómo están los ánimos? ¿Cómo se ha recibido la noticia? ¿Te lo esperabas, no te lo esperabas? ¿Cómo ves? No sé, cuéntanos un poco cómo estás tú y cómo ves a tu pandilla, por ejemplo, y a tus compañeros y compañeras de trabajo. Pues yo creo que lo veíamos venir, o sea, yo personalmente lo veía venir desde el año pasado, antes de que Biden se retirara, antes de que Kamala fuera la candidata. Yo ya veía venir porque viví el 2016 y viví cuando ganó, lo viví aquí en Nueva York, y viví ese momento de darte cuenta que este país es el país de Trump, y aunque nosotros quizás en la burbuja de Nueva York o en la burbuja de Washington DC o la que sea, no queramos aceptar que esta es la realidad o por lo menos no vemos esa realidad tanto como en otros estados del país. Este es el país de Donald Trump y el Partido Republicano es el partido de Donald Trump y él lo lleva demostrando desde el 2016. Estamos precisamente un poco asombradas porque los hispanos no se han dado por aludidos respecto de todas estas políticas migratorias que se ha jactado Donald Trump que iba a aplicar. De hecho, Nicky Jam prestó en Puerto Rico, ¿no? Prestó su apoyo, luego después lo retiró, todo como un delirio masivo, pero que claro, también ha movilizado a mucha gente. ¿Por qué no se sienten apeladas esta comunidad por el racismo y estas políticas antimigratorias de Trump?
Yo creo que no se dan por aludidas porque, bueno, hay un contexto bastante grande que hay que tocar, que es que sí, los latinos votaban mayoritariamente demócrata durante muchos años, pero es un partido que, en mi opinión, los ha abandonado a ellos y Ujú. ahora ellos están empezando a abandonarlos de vuelta. Porque han sido gobierno demócrata tras gobierno demócrata de promesas de que les vamos a dar la ciudadanía, que los latinos son estadounidenses, que tienen que votar y que todo esto, pero entonces, durante los gobiernos, ¿qué hacían? O sea, ¿qué ha hecho Biden? Sí que ha hecho alguna cosa de políticas migratorias que han ayudado, como el parole in place o el parole humanitario y todas esas cosas, pero al mismo tiempo, él también estaba recortando esas medidas. Él también empezó a recortar el paro humanitario. Entonces, y eso ya se venía a venir desde el gobierno de Clinton, desde el gobierno de Obama, que fue el presidente que más personas deportó durante su administración. Qué Entonces, fuerte, es verdad. es una comunidad que se sintió abandonada y que encima son los más pobres, les cuesta pagar el apartamento, les cuesta demasiado ir al supermercado, o sea, no pueden sobrevivir económicamente. Ujú. Entonces, que vieron en Trump alguien que les prometía que iba a acabar con la inflación, que iba a arreglar la economía y dijeron, pues mira, yo no me voy a dar por aludido cuando me dice que envenenó la sangre del país, de que soy un violador, de que soy un criminal, porque él me va a dar dinero y me va a hacer sobrevivir. Claro, la inflación ha sido uno de los temas determinantes en la decisión de voto, porque aunque la economía ha estado bien esos últimos años, pues la inflación ha sido bastante alta. O sea, la economía entre la clase trabajadora, a la que pertenecen muchas de estas bolsas de votantes latinos, ha sido muy determinante. Nos dices que ha sido un poco un voto de castigo, pero claro, llama la atención cuando la amenaza de Trump es tan extrema como hacer redadas estatales para buscar inmigrantes que llevan viviendo años en el país sin papeles que les acrediten. ¿No hay nada de estado de alarma y gana el voto de castigo? No, definitivamente hay alarma. O sea, no quiero decir que ellos no. Las encuestas dicen que ellos no se dan por aludidos cuando Trump los insulta. Eso es verdad. Claro. Pero también existe miedo. O sea, existe miedo en el propio Florida, que es súper republicano y súper latino. Existe ese miedo, pero muchos decían, según las encuestas antes de las elecciones, que ellos realmente no pensaban que Trump iba a lograr llevar a cabo esas políticas de deportación masiva, de redadas, de que iba a sacar a 11 millones de personas del país. Claro. Ellos 11 no millones. creían esa parte, pero sí se creían la parte de que iba a arreglar la economía. Es difícil de explicar Claro. y yo me he sentado muchas veces a intentar entender cómo es posible que mi comunidad vote así por Trump y eso, pero me parece un error ignorar el rol que ha tenido el Partido Demócrata en fallarles y en olvidarse de ellos y solo buscarlos cuando necesitan su voto. Bueno, Biden ha deportado en caliente a muchísima gente, de hecho, en Bueno, su, en su mandato. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.